En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios resueltos sobre notación científica, lección que se encuentra en tareasplus.com. El problema dice lo siguiente: calcular las siguientes operaciones combinadas. Tenemos entonces 1,0 por 10 a la menos 5 que multiplica 8,6 por 10 a la 12, ambos términos divididos entre 2,0 por 10 a la 4. Antes de resolver este problema, recordemos algunos aspectos importantes sobre la notación científica. Recordemos que la notación científica es útil para expresar las cifras significativas de un número. Los números se expresan como potencias de 10. Así es que 10 a la n significa 10 multiplicado por sí mismo n número de veces. Es así como si tenemos una potencia de 10 elevado a la 4 es igual entonces a 10 por 10 por 10 por 10, es decir, se multiplica 10 por sí mismo 4 veces. Y el valor obtenido es de 10.000. Para números mayores que 1, n indica el número de posiciones que la coma decimal se mueve hacia la izquierda y n va a ser positivo. Para números menores que 1, n indica el número de posiciones que vamos a correr la coma decimal a la derecha y n va a ser entonces un exponente negativo. Por tanto, en notación científica sabemos que un número es mayor que 1 cuando el valor del exponente del número 10 es positivo, y sabemos que es menor que 1 cuando el exponente de 10 es negativo. También es muy importante tener presentes las reglas para operaciones con notación científica. La primera de ellas nos dice que cuando sumamos o restamos números con notación científica, las potencias de 10 deben estar elevadas al mismo exponente n. De lo contrario, no se pueden efectuar estas dos operaciones. Y la multiplicación o división, de acuerdo con la segunda regla, nos dice que al multiplicar o dividir números expresados con notación científica, primero se multiplican y o dividen las partes simples, es decir, aquellas que no se encuentran elevadas a ningún número, y luego se multiplican o dividen las potencias de 10. Recordemos que en el caso que tengamos dos potencias de 10 que se multiplican, como por ejemplo 10 a la m por 10 a la n, siendo n exponentes enteros, esto es igual a 10, que es la base común a ambas potencias, elevado a la suma de los exponentes, m más n. Si tenemos un cociente entre dos potencias de igual base, como 10 a la m sobre 10 a la n, colocamos la misma base, en este caso 10, y elevamos dicho número a la diferencia entre los exponentes. Vamos ahora a resolver el problema en cuestión. Tenemos entonces en el numerador que debemos primero resolver la multiplicación entre estos dos números expresados con notación científica y luego la división. Entre la multiplicación y la división es preferible primero multiplicar y luego dividir para perder el menor número de cifras significativas. Por tanto, recordando cómo se multiplican números con notación científica, primero multiplicamos las partes simples, es decir, 1,0 con 8,6. Luego escribimos 1,0 por 8,6. por el producto entre las potencias de 10, es decir, entre 10 a la menos 5 y 10 a la 12. Y escribimos 10 a la menos 5 por 10 a la 12. Todo esto sobre 2,0 por 10 a la 4. Obtenemos entonces en el numerador 1,0 por 8,6 que nos da 8,6 por 10 elevado a la menos 5. Como es el producto entre dos potencias con igual base, colocamos la misma base que es 10 y elevamos este valor a la suma de los exponentes, es decir, menos 5 más 12. Todo esto sobre 2,0 por 10 a la 4. Continuando entonces con el presente problema, tenemos que esto es igual a 8,6 por 10 a la menos 5 más 12, que da más 7 sobre 2,0 por 10 a la 4.
Tenemos ahora la división entre dos números expresados en notación científica. Recordemos que primero dividimos entre sí las partes simples, es decir, 8,6 dividido entre 2,0. Y escribimos que eso es igual a 8,6 sobre 2,0. Y multiplicamos por la división entre las potencias de 10, 10 a la 7 sobre 10 a la 4. Y tenemos entonces que eso es igual a 8,6 dividido 2,0, que nos da 4,3 por 10, que es la base común de estas dos potencias, elevado a la 7 menos 4, porque estamos dividiendo potencias. Entonces cuando tienen una base común, esta es igual a la base elevado a la diferencia entre los exponentes, y esto nos da entonces 4,3 por 10 a la 3. Y con este resultado hemos concluido el presente problema empleando operaciones combinadas. Los invito a continuación a nuestro siguiente video, donde vamos a resolver más ejercicios de notación científica.